¿Alguna vez te has preguntado cómo se puede cartografiar la vastedad de nuestros océanos, lagos y ríos? ¿Cómo podemos entender lo que yace bajo la superficie del agua? Nosotros somos el equipo 2 y les vamos a presentar a los estudios batimétricos. Las técnicas de medición son fundamentales para comprender la composición de la superficie terrestre, pero su importancia se extiende más allá de lo visible, abarcando también la profundidad de grandes y pequeños cuerpos de agua. La batimetría es el estudio del relieve subnáutico, incluyendo el fondo marino de ríos, lagos y embalses. Esta disciplina, también conocida como topografía hidrográfica, se encarga de mapear estos entornos como si fueran terrenos en la superficie. El objetivo principal es obtener los datos precisos para elaborar cartas de navegación que permiten una navegación segura en aguas desconocidas. Las cartas de navegación deben detallar la forma de la costa, puntos notables, relieve submarino, corrientes, geología de los fondos y otros aspectos importantes para la navegación. La tarea principal es obtener las coordenadas X, Y y Z de los puntos, con la profundidad siendo la variable más crucial. Para obtener dicha profundidad, se realizan sondajes corrigiendo las mediciones por factores como oleaje. Etapas de la batimetría. Posicionamiento planimétrico. El levantamiento topográfico de las costas desde tierra se realiza de manera similar a cualquier trabajo topográfico, pero para determinar la posición de puntos marinos y medir su profundidad se necesitan procedimientos especiales. El desafío radica en guiar el barco por el perfil deseado y determinar las coordenadas de los puntos donde se mide la profundidad. Posicionamiento altimétrico, sondeo. Este proceso implica el uso de equipos de sondeo acústico desde barcos o embarcaciones para medir la profundidad del agua y mapear el fondo del mar o del cuerpo de agua. El sondeo es esencial en la batimetría para garantizar la seguridad en la navegación. Para hallar las medidas de la profundidad se utiliza un instrumento llamado sonar, Sound Navigation and Ranging, que emite ondas de sonido y las registra tras rebotar en objetos bajo el agua. Posicionamiento 3D. El problema en los levantamientos batimétricos radica en correlacionar la posición planimétrica y la profundidad para evitar errores en la representación cartográfica final. La precisión se mejora al aumentar la rapidez en la determinación de las coordenadas. El método más comúnmente usado hoy en día es el combinado de GPS y ecosonda digital. La ecosonda emite ondas sonoras y registra el eco reflejado por el fondo marino. La precisión de estas mediciones puede variar y está determinada por varios factores como la duración del pulso, el ángulo de incidencia, la resolución del medio de grabación, entre otros. El sonido viaja a una velocidad casi constante en el agua, pero varía según la temperatura, salinidad y profundidad. Otros tipos de batimetría. Batimetría fotogramétrica. El uso de la fotogrametría ha mejorado la precisión y la rapidez en los levantamientos batimétricos, aunque está limitado a aguas poco profundas. Requiere correcciones por factores como mareas, refracción del agua y otros. Ofrece la ventaja de obtener un mayor número de curvas, lo que permite una mejor definición del fondo marino. Batimetría mediante sonar lateral. El sonar lateral, también conocido como WELS, permite obtener mapas tridimensionales del fondo utilizando un emisor receptor de ondas acústicas. Batimetría mediante láser. Este método utiliza un sonar con láser para medir profundidades, con la capacidad de alcanzar hasta 30 metros durante el día y 60 metros durante la noche. Batimetría mediante satélites de teledetección. Este enfoque ha cambiado los métodos tradicionales de batimetría. Utiliza satélites como GeoSat, Landsat, MSS, Spot y RadarSat para determinar la profundidad del agua según la claridad y la atenuación de la luz. Equipo batimétrico. Ecosonda, haz único. Funciona emitiendo un único haz de sonido hacia el fondo marino desde un transductor. Ecosonda, multihaz. Las ecosondas multihaz utilizan la emisión de ondas sonoras para obtener mediciones del lecho marino.
Perfilador de velocidad. Medidor del perfil de velocidad del sonido para corregir el comportamiento del sonido en toda la columna del agua. Sistemas de posicionamiento. Para obtener mediciones precisas del fondo marino, es esencial contar con un sistema de posicionamiento en la embarcación. Embarcaciones. Para estudios batimétricos en mar abierto y en altas profundidades, suelen utilizarse buques oceanográficos, plataformas flotantes y vehículos autónomos submarinos AUV. Ventajas y desventajas. Podemos señalar entre las ventajas más relevantes que revela diversas características submarinas como montañas, cañones, valles y crestas, útiles para la investigación científica. Por otro lado, una de las ventajas más significativas es que hay limitaciones de cobertura debido a la disponibilidad de fondos, accesibilidad de la región submarina y condiciones climáticas, además de las que podemos ver en las diapositivas. En las regiones de montaña generalmente existen embalses y cuerpos de agua con características morfológicas complejas, es decir, líneas de costa muy intrincadas, presencia de penínsulas, bahías, ensenadas, etc. En esos casos, un relevamiento batimétrico de precisión a un costo razonable exige el despliegue de una importante logística en los trabajos de campo, pero fundamentalmente una planificación adecuada de esas tareas a partir del análisis de antecedentes y estrategias metodológicas y operativas consistentes. Es por ello que en este trabajo se representan algunos aspectos relevantes del estudio batimétrico de embalse Cabra Corral, ubicado en la provincia de Salta, Argentina, que es un caso particular de dichos embalses. Este reservorio, además de las características fisiográficas muy particulares que dificultan las tareas batimétricas, posee la particularidad de haber sido estudiado y construido en una época en la que existían muchas limitaciones técnicas en lo que se refiere a estudios topográficos de campo y elaboración de planos en gabinete, lo que le adiciona una fuente significativa de incertidumbre a los datos que constituyen la base para el cálculo de la pérdida de capacidad por efecto de la cimentación respecto al estado. Los estudios batimétricos previamente realizados fueron hechos y estudiados en un periodo donde existían muchas complejidades tecnológicas para realizar los análisis pertinentes en la elaboración de cartas batimétricas, principalmente debido a que entre los años 70 y comienzos del siglo XXI únicamente se realizaban perfiles transversales que, a comparación de los que se realizan en tierra, no se contaba con la certeza de la nivelación de instrumentos y por ende la capacidad de repetir la medición para la comprobación de los mismos. Equipo batimétrico utilizado: ecosonda Stonex SDE-28, una ecosonda hidrográfica de precisión que se utilizó simultáneamente con un GPS Trimble 5700. Este equipo consistía en un rover, receptor, antena y trípode. Se utilizó para el posicionamiento planimétrico con precisión centimétrica. Programa PowerNav. Este software se utilizó para la planificación y ejecución de los estudios batimétricos. Antena GPS Trimble CEP Geodetic. Esta antena de alta precisión se utilizó para trabajos geodésicos. La metodología aplicada en el embalse Cabra Corral en Salta incluye un relevamiento exhaustivo del vaso, teniendo en cuenta accidentes topográficos como islas, bahías y penínsulas. Se empleó una densificación de puntos en el embalse con trayectorias de perfiles transversales y longitudinales. Además, se aumentó la densidad de perfiles para medir con más detalle el embalse principal y sus márgenes. Debido a que el movimiento ocasionado por el agua generaba un movimiento difícil de controlar en los instrumentos, sumado a que las embarcaciones en donde se realizaban dichas mediciones eran generalmente pequeños, lo que ocasionaba mayor dificultad para los investigadores. Dichos trabajos contaban con un margen de error entre un 10 y un 30%. En zonas donde no se puede navegar, se utilizó un GPS montado en un jalón con altura conocida. Para áreas inaccesibles por agua o tierra, se estimaron las curvas de nivel mediante imágenes satelitales de alta resolución. De acuerdo con los resultados que se obtuvieron al realizar los estudios batimétricos, fue posible determinar el volumen de agua almacenada y la disminución del volumen del embalse.
El volumen total del agua almacenada en el embalse de Cabra Corral asciende a aproximadamente 636.028 hectómetros cúbicos, según la información original proporcionada por AYEE y el ORCEP, referida a una altitud máxima de 1.037 metros, específica del sistema altimétrico utilizado para la obra. Desde 1973 hasta la fecha en la que se realizó el trabajo, 2011, se ha observado una disminución en el volumen del embalse del orden del 20.33%. Este declive indica un proceso de sedimentación relativamente moderado, considerando las características de la cuenca de drenaje, el tipo de suelo, la cobertura vegetal y el efecto de las precipitaciones predominantes en la región. Se recomienda emplear un patrón de navegación zigzagueante para obtener una mayor resolución en la representación del fondo del embalse y así minimizar la influencia de los cambios climáticos y operativos. Adicionalmente, se sugiere utilizar el procesamiento de datos vectoriales con TIN, también llamado como red irregular de triángulos, en lugar del método de Kriging, ya que este último requiere la configuración de un modelo de variograma para la correlación espacial. Para embalses de gran tamaño, como el analizado en este caso, que abarcan una superficie de alrededor de 11.500 hectáreas, se aconseja emplear receptores GPS de doble frecuencia, debido a su mayor alcance y velocidad de recuperación de la señal.